¿Por qué el dolor persiste incluso después de que el cuerpo se ha curado? Muchas personas luchan con un malestar que parece no tener una causa física, pero las sensaciones persisten. Tanto la ciencia como la sabiduría ancestral apuntan a una verdad innegable: el dolor no es solo una experiencia física. La mente desempeña un papel importante en su creación, amplificación e incluso prolongación. Comprender esta conexión es la clave para un alivio duradero. Cuando el enfoque cambia de combatir el dolor a comprender su origen, comienza la verdadera curación. El dolor a menudo se malinterpreta como algo que existe únicamente en el cuerpo. Si bien las lesiones y las enfermedades causan malestar físico, el cerebro es responsable de cómo se procesa y percibe el dolor. Cada sensación es una señal que pasa por el sistema nervioso y el cerebro la interpreta en función de experiencias pasadas, emociones y creencias. Es por eso que dos personas con la misma condición física pueden experimentar el dolor de manera diferente. Una puede sentir un sufrimiento intenso, mientras que la otra apenas lo nota. La diferencia no está en el cuerpo, sino en cómo reacciona la mente a las señales. El estrés, el miedo y las heridas emocionales pueden aumentar el malestar físico. Cuando la mente está angustiada, el cuerpo la sigue. La tensión aumenta, los músculos se tensan e incluso los dolores menores se vuelven insoportables. Por eso, el dolor a menudo aumenta durante los momentos estresantes. No es porque la condición haya empeorado, sino porque el sistema nervioso se ha vuelto más sensible. El cuerpo escucha a la mente y responde a los pensamientos y las emociones tanto como a las lesiones físicas. La idea de que el dolor está influenciado por las emociones no significa que sea imaginario. Cada sensación es real, pero su intensidad está determinada por los estados mentales y emocionales. Por eso, el dolor crónico a menudo persiste incluso después de que se cura una lesión. El cerebro continúa enviando señales de dolor, creando la experiencia de sufrimiento incluso cuando no hay daño físico. Aprender a ver el dolor como una combinación de factores físicos y mentales permite un enfoque diferente de la curación, uno que no se basa únicamente en medicamentos o tratamientos externos, sino que también aborda los patrones dentro de la mente. El cuerpo y la mente están profundamente conectados y se influyen mutuamente constantemente. El dolor no es solo una respuesta a una lesión, es un mensaje del sistema nervioso. Si el cerebro cree que hay una amenaza, envía señales de dolor para llamar la atención. Pero a veces, estas señales continúan mucho después de que el peligro real haya pasado. Esto sucede porque el cerebro recuerda el dolor y lo sigue reproduciendo. Con el tiempo se convierte en un hábito, haciendo que el malestar se sienta permanente incluso cuando el cuerpo se ha recuperado. Las emociones negativas juegan un papel importante en este proceso. Cuando el estrés, la ansiedad o la tristeza se apoderan, el cuerpo permanece en un estado de tensión. Esto aumenta la sensibilidad al dolor, haciendo que las sensaciones ordinarias se sientan más intensas. Muchas personas que experimentan dolor crónico notan que empeora durante los momentos de angustia emocional. Esto no es una coincidencia, sino una prueba de cómo los pensamientos afectan el bienestar físico. Cuanto más se centra la mente en el malestar, más fuerte se vuelve. Desviar la atención del dolor puede generar alivio. Cuando la mente está ocupada con algo positivo o interesante, el dolor a menudo se desvanece en un segundo plano. Esto se debe a que el cerebro solo puede concentrarse en una cantidad limitada de información a la vez. Al redirigir los pensamientos, el sistema nervioso deja de reforzar las señales de dolor. Comprender este simple hecho es el primer paso para liberarse del sufrimiento innecesario. El dolor no es solo una cuestión del cuerpo, sino que está determinado por todo lo que ocurre en la mente. Aprender a calmar el sistema nervioso y cambiar los patrones de pensamiento puede marcar la diferencia. Cuando la mente está tranquila, el cuerpo la sigue. Esta conexión no es solo una idea, sino una realidad que se ha demostrado una y otra vez. La curación no se trata solo de tratar los síntomas, sino también de cambiar la forma en que se percibe el dolor. El dolor no es solo una reacción a una lesión, es una respuesta aprendida en el cerebro. Las vías neuronales se forman siempre que el cuerpo experimenta malestar. Si el dolor continúa durante mucho tiempo, el cerebro fortalece estas vías, haciendo que la sensación sea permanente. Por eso, incluso después de que una lesión se cura, el dolor puede persistir. El sistema nervioso ha sido entrenado para esperar malestar y sigue enviando señales incluso cuando no hay una razón física.
Los pensamientos y las emociones influyen en la forma en que el cerebro procesa el dolor. Si la mente espera constantemente el malestar, el cerebro lo refuerza. Las creencias negativas sobre el dolor empeoran la experiencia, manteniendo el sistema nervioso en un estado de alta sensibilidad. Cuando la mente está llena de estrés, miedo o frustración, las señales de dolor se vuelven más intensas. Romper este ciclo requiere cambiar la forma en que el cerebro responde al malestar. Esto no significa ignorar el dolor, sino cambiar el enfoque para que el cerebro deje de reforzarlo. El dolor también puede convertirse en un hábito. Cuando el cerebro repite un patrón durante suficiente tiempo, se ejecuta automáticamente. De la misma manera que las personas desarrollan rutinas en la vida diaria, el dolor puede seguir una rutina en el cerebro. Cuanto más se centra la mente en el malestar, más fuertes se vuelven las vías neuronales. Para detener esto, el cerebro necesita nuevos patrones. Redireccionar la atención, practicar técnicas de relajación y centrarse en sensaciones positivas debilitan estas vías, lo que ayuda al sistema nervioso a recuperar el equilibrio. Muchas personas se sienten atrapadas en su dolor porque no son conscientes de cuánto contribuye la mente a él. El cerebro no solo recibe señales de dolor, sino que decide cuán fuertes son. Dos personas con la misma afección pueden sentir el dolor de manera diferente porque sus cerebros lo procesan de formas diferentes. Esto significa que el dolor no solo es causado por el cuerpo sino también por cómo reacciona la mente ante él. Tomar conciencia de esto es el primer paso para romper el ciclo. El estrés y la tensión emocional amplifican el malestar. Cuando el cuerpo está tenso, el dolor se siente más agudo. La relajación ayuda a reducir esta sensibilidad. Prácticas simples como la respiración profunda, la meditación y la concentración mental pueden calmar el sistema nervioso, disminuyendo la intensidad del dolor. La conciencia de las emociones también es importante. La ira, la tristeza o la frustración reprimidas pueden empeorar el dolor. Reconocer y liberar estas emociones permite que el cuerpo se relaje, reduciendo el malestar. Otra forma de romper el ciclo es observar el dolor sin reaccionar ante él. Cuanto más lucha la mente contra el malestar, más intenso se vuelve. En lugar de resistirse, desviar la atención de las señales de dolor las debilita. Esto no significa ignorar el dolor, sino evitar que el cerebro lo refuerce. Al tomar conciencia de cómo los pensamientos influyen en el malestar, es posible cambiar la forma en que se experimenta el dolor. El dolor no es solo una respuesta física, sino también un reflejo de la angustia emocional. Las emociones no resueltas pueden generar tensión en el cuerpo, lo que hace que el malestar sea más intenso. Cuando se ignora el estrés, la tristeza o la ira, el cuerpo los absorbe, lo que provoca un dolor persistente. Reconocer esta conexión es importante porque abordar las emociones puede reducir el sufrimiento físico. Para liberarse de las emociones almacenadas es necesario estar consciente. Los sentimientos reprimidos no desaparecen, permanecen en el sistema nervioso e influyen en la forma en que se experimenta el dolor. Reconocer las emociones en lugar de rechazarlas permite que el cuerpo libere la tensión. Prácticas sencillas como la respiración profunda, llevar un diario o la reflexión tranquila ayudan a procesar las emociones sin abrumar la mente. Cuando se reduce el peso emocional, el cuerpo puede volver a un estado de equilibrio. La mente reacciona constantemente a las experiencias pasadas y los recuerdos dolorosos pueden mantener al cuerpo en un estado de estrés. Esto mantiene activo el dolor incluso cuando no hay una causa física. Comprender este patrón ayuda a romperlo. Concentrarse en las sensaciones presentes en lugar del sufrimiento pasado permite que el sistema nervioso se restablezca. La curación emocional no significa olvidar las experiencias difíciles, pero sí significa cambiar la forma en que afectan al cuerpo. Las creencias determinan la manera en que se experimenta el dolor. Si la mente espera sufrimiento, el cuerpo responde aumentando el malestar. Muchas personas, sin saberlo, refuerzan su dolor al aferrarse a pensamientos que dificultan la curación. Afirmaciones como "este dolor nunca desaparecerá" o "nada ayudará" fortalecen las vías neuronales que mantienen activa la incomodidad. Reconocer estos patrones de pensamiento es necesario para el cambio. Reemplazar las creencias negativas por otras que favorezcan la curación ayuda al sistema nervioso a relajarse. En lugar de centrarse en las limitaciones, desviar la atención hacia lo que está mejorando debilita la asociación del cerebro con el dolor.
El cuerpo responde a lo que la mente cree, e incluso pequeños cambios en los patrones de pensamiento pueden marcar la diferencia. No se trata de ignorar el malestar, sino de reducir su influencia en la vida diaria. Ser consciente de cómo los pensamientos afectan al cuerpo ayuda a cambiarlos. Cuando el dolor se ve como algo temporal en lugar de permanente, el cerebro comienza a adaptarse. En lugar de reforzar el sufrimiento, el sistema nervioso aprende a responder de manera diferente. Repetir afirmaciones que promueven la curación puede cambiar gradualmente la forma en que se procesa el dolor. La mente y el cuerpo trabajan juntos, y cuando el cerebro comienza a esperar alivio, el cuerpo lo sigue. La curación comienza cuando se aleja al sistema nervioso del estrés y se lo lleva a un estado de equilibrio. El dolor a menudo se convierte en un hábito en el cerebro, pero se puede cambiar introduciendo nuevos patrones. Las técnicas simples ayudan al cuerpo a relajarse, lo que reduce la intensidad del malestar. El control de la respiración es una de las formas más efectivas de calmar el sistema nervioso. La respiración lenta y profunda envía señales al cerebro de que no hay peligro, lo que reduce la tensión en el cuerpo. La meditación y la atención plena ayudan a desviar la atención del dolor, haciéndolo menos abrumador. La visualización también puede ser útil al dirigir la mente hacia sensaciones agradables o neutrales, lo que permite que el cerebro forme nuevas asociaciones. El movimiento físico es otra forma de ayudar al cerebro a liberar patrones de dolor. Los estiramientos suaves, caminar o cualquier actividad de bajo impacto mantienen al cuerpo activo sin provocar malestar. Cuando se aborda el movimiento sin miedo, el cerebro deja de asociarlo con el dolor. Los esfuerzos pequeños y constantes ayudan a reentrenar el sistema nervioso, lo que reduce las señales de dolor innecesarias con el tiempo. Entender el dolor hace que sea más fácil cambiar su impacto. Cuanto más consciente sea el funcionamiento del dolor, menos control tendrá sobre la vida diaria. Cuando la mente pasa de sentirse atrapada por el malestar a observarlo como un patrón, el sufrimiento se reduce. El dolor puede ser una guía en lugar de una limitación. Lleva la atención a áreas que necesitan atención, tanto física como emocional. En lugar de reaccionar con frustración, responder con paciencia permite que el cuerpo se adapte. Aprender a mantener la calma en presencia de malestar ayuda al cerebro a reprogramar su respuesta. Este cambio de perspectiva es lo que permite que se produzca la curación. Cuando el dolor ya no controla los pensamientos y las acciones, pierde su control. En lugar de centrarse en el malestar, se puede poner atención en lo que produce alivio. El cuerpo sigue a la mente y cuando el foco está en la curación, el sistema nervioso se adapta. Este proceso lleva tiempo, pero cada pequeño paso genera resiliencia y hace que el dolor sea menos poderoso. El dolor suele persistir porque la mente se aferra a experiencias pasadas. Cuando el malestar se convierte en una parte habitual de la vida, el cerebro sigue enviando señales incluso cuando ya no son necesarias. Dejar de apegarse al dolor permite que el sistema nervioso se restablezca, lo que reduce el sufrimiento innecesario. La tensión en el cuerpo está vinculada a la resistencia mental. Cuanto más se centra la mente en el malestar, más fuerte se vuelve. Liberar el dolor no significa ignorarlo, sino permitir que pase sin aferrarse a él. Las técnicas de relajación, la conciencia plena y la reducción del estrés emocional ayudan a lograr este cambio. Cuando el cuerpo ya no está en un estado constante de alerta, las señales de dolor disminuyen naturalmente. El perdón y la aceptación también juegan un papel en el proceso de dejar ir. Aferrarse al resentimiento, el arrepentimiento o la culpa propia mantiene al cuerpo en un estado de estrés. Liberar estas emociones permite que el sistema nervioso avance hacia el equilibrio. Dejar ir no se trata de forzar el cambio, sino de crear espacio para la curación al reducir la tensión mental y física. El dolor no tiene por qué controlar la vida diaria. Cuando el foco se desplaza del sufrimiento a la curación, el cerebro comienza a adaptarse. El sistema nervioso aprende de las experiencias repetidas y, cuando se le dan las señales adecuadas, comienza a liberar viejos patrones de malestar. Mantener una vida sin dolor requiere constancia. Pequeñas prácticas diarias como la respiración profunda, el movimiento consciente y los cambios mentales positivos ayudan a entrenar al cerebro para que responda de manera diferente. En lugar de reforzar el dolor, la mente comienza a crear una sensación de tranquilidad. El cuerpo responde a estos cambios, lo que genera un alivio a largo plazo. La curación no consiste en eliminar todas las sensaciones, sino en reducir el sufrimiento innecesario.
Cuando el dolor ya no es el centro de atención, pierde su intensidad. Centrarse en lo que nos hace sentir bien en lugar de en lo que nos duele permite que el sistema nervioso se reconfigure. Este proceso lleva tiempo, pero cada esfuerzo fortalece la capacidad del cuerpo para restablecer el equilibrio, lo que hace posible un alivio duradero. El dolor no tiene por qué controlar la vida. Comprender cómo el cerebro crea y amplifica el malestar permite un enfoque diferente de la curación. Al cambiar el foco, calmar el sistema nervioso y liberar la tensión emocional, el cuerpo puede avanzar hacia el alivio. La curación no consiste en ignorar el dolor, sino en cambiar la forma en que se procesa. Los cambios pequeños y constantes ayudan a reentrenar la mente, lo que reduce el sufrimiento innecesario con el tiempo. Si este mensaje te resultó útil, compártelo con otras personas que puedan necesitarlo. Dale me gusta a este vídeo, suscríbete para recibir más información y continúa explorando el poder de la mente en la curación.